¿Y qué pasa cuando le das a la gente la libertad de crear lo que quieran? Bueno, pasa esto. Me voy a quedar sin trabajo, por favor, suscríbete. Y tal cual como se ve allí, esto no es ciencia ficción, es la realidad. Ya está. Y incluso los mismos influencers lo están viendo de manera un poco recelosa, ¿no? Porque no sabemos hasta dónde podemos llegar con esto. Por lo tanto, la pregunta no es si la inteligencia artificial llegará a las aulas, sino cómo la vamos a integrar para no renunciar a la esencia de la educación. Porque está siempre ese miedo de que en el fondo las máquinas nos vayan a reemplazar. Pero ese miedo solo se hace una realidad si lo permitimos. Por lo tanto, las posibilidades con inteligencia artificial son infinitas. ¿Y qué decir con el metaverso que mostraron bien temprano, ¿no? Quien en este caso nos ayudó a todos los que participamos del taller de inteligencia artificial a ver estas posibilidades fue justamente el profesor Luis Lastra, que luego va a presentarse, ¿no? Él fue sumamente didáctico, muy entretenido y nos mostró tanto los pros como los contras, sin mencionar las distintas posibilidades de inteligencia artificial que existen. Lamentablemente no todas son gratuitas, ¿no? Algunas tienen ciertas limitaciones y por ello hay que pagar para lograr ciertos procesos, pero la gran mayoría, como son tan diversas, se puede saltar de una inteligencia a otra para lograr lo que nosotros queramos. Muchas veces los docentes tenemos esa imaginación de lograr algo y no sabemos cómo hacerlo. La inteligencia nos puede ayudar en ello. Pero, ¿cómo la utilizamos? ¿Y cómo la utilizamos de manera efectiva? Porque tal cual como mencionó la profesora anterior, tenemos que pensar esto de manera crítica, porque la inteligencia artificial es una herramienta, como un computador, un celular, una calculadora o un lápiz. Y yo no podría dejar a una calculadora, a un computador o a un celular en el aula y esperar de que haga una clase por sí solo. Por lo tanto, nosotros como docentes tenemos que agregarle ese pensamiento crítico y esa intención de lo que queremos hacer, porque no es perfecta. Quizás vaya a llegar un momento en el que lo sea, pero hasta el momento tiene limitaciones. Y para ello, yo de hecho utilicé una de esas inteligencias artificiales, Claude, para pedirle de que me hiciera una presentación bien cortita de la inteligencia artificial, qué es, cómo funciona y qué herramientas nos pueden servir como docentes, ¿no? Ella misma se autodefinió como un sistema computacional que aprende patrones de grandes cantidades de datos para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Sin embargo, no piensa como nosotros, sino que identifica probabilidades basadas en ejemplos previos. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje de la inteligencia artificial se basa en la recolección de datos, la identificación de patrones, el entrenamiento y la predicción. Por lo tanto, la inteligencia artificial es tan inteligente como los datos que le demos. Si su base de datos y su capacidad de identificar patrones es muy pequeña, vamos a tener un sesgo muy grande versus una que se alimente de lo que le demos. De hecho, el mismo profe Luis nos mostró que ese es el motivo por el cual ChatGPT, DeepSeek y muchas otras que son chatbots ya se han acostumbrado al habla más coloquial en vez de la terminología técnica, porque la mayoría de las personas que lo utilizan no hablan de manera técnica y muchas veces lo estamos utilizando para sacar el horóscopo, para saber cómo me va a ir en el amor, en vez de otras cosas que para las cuales las podríamos utilizar. Entonces, acá tenemos una demostración interactiva. Dice, haz clic en los botones para ver cómo la inteligencia artificial predice la siguiente palabra basándose en patrones. El sol brilla en... La respuesta va a ser el cielo. ¿Por qué? Porque hay alta probabilidad de que sol y brilla, frecuentemente luego se ocupa la palabra cielo. O los estudiantes van a la escuela, también es un patrón común. Generalmente cuando hablamos de que los estudiantes van a algún lado, hablamos más de la escuela que de la casa, por ejemplo, que podría ser otra opción que a nosotros se nos ocurriera, pero que la IA busca la más probable. Y para aprender necesito concentración y práctica, porque hay una cierta frecuencia en esas dos palabras, aprender y necesitar, generalmente van con esas dos. Pero no nos debemos olvidar.
que la IA no sabe la respuesta correcta, sino que calcula cuál es la más probable según sus datos de entrenamiento. Y allí es donde me imagino el profesor que habló de videojuegos sabe mucho más, ¿cierto? De que cuánto yo la entrene es lo que vamos a poder obtener. Reconoce patrones, reconoce relación entre palabras, conceptos e ideas que aparecen frecuentemente juntas, pero que no necesariamente siempre van juntas, como fue en el caso de los estudiantes van a la escuela, y que tiene limitaciones. Puede generar información incorrecta con confianza. Es decir, como ocupa solo la base de datos que tiene, no es capaz de pensar críticamente como nosotros y asume que la base de datos que le dieron es correcta, sí o sí, porque se la dio un humano. Y tiene fecha de corte de conocimiento y no razona como los humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces su base de datos es hasta donde la hayamos alimentado. Así que puede que no necesariamente sepa los últimos conocimientos científicos que pasaron ahora en octubre, por ejemplo. Pero pese a eso, la inteligencia artificial es muy útil en educación. ¿Qué herramientas docentes tenemos aquí que nos puedan servir? Que nos, de hecho, mostró el profesor Luis Lastra para utilizar. Tenemos a Claude, que es el que estoy utilizando actualmente. Sirve para análisis y reflexión. Es un asistente conversacional especializado en análisis profundos, razonamiento complejo y creación de contenido educativo estructurado, como el que estamos viendo aquí. ¿Para qué me sirve? Para analizar textos complejos, extraer ideas clave, crear rúbricas y criterios de evaluación, diseñar secuencias didácticas y planificaciones, generar preguntas de diferente nivel cognitivo, adaptar contenido, ¿no? Pero tiene limitaciones. Tiene un conocimiento actualizado hasta enero de este año solamente, puede generar información plausible, pero que quizás es incorrecta, no tiene acceso a información institucional específica y requiere de supervisión de docente para validar los contenidos, porque puede que haya errores. Otra que es posible de usar se llama Notebook LM, que es para investigación y síntesis. Es una herramienta de Google que permite cargar documentos propios y crear guías de estudio, resúmenes o incluso podcasts automáticos basados en los materiales que le carguemos. ¿Para qué me puede ayudar en educación? Crear guías de estudio personalizadas, generar resúmenes de múltiples fuentes, producir estos podcasts, ¿no? Para nuestros alumnos que aprenden mejor oyendo que leyendo, organizar bibliografía y referencias cruzadas o explorar conexiones entre diferentes documentos. Pero también tiene sus limitaciones. Solo trabaja con los documentos que el usuario le cargue. Los podcasts generados generalmente son en inglés. Algunos pueden ser en español, pero ahí desconozco de si hay que pagar o no, pero la mayoría de estas cosas a veces están siempre primero en inglés y luego en español, ¿no? Requiere de conexión a internet constante, por lo tanto, si estoy cargando algún elemento o él está produciendo alguna de estas herramientas o artefactos que le llamaba el profe Luis, si se nos cae la conexión, hasta ahí llegamos. Y tiene una limitación de tamaño y cantidad de documentos también. Luego tenemos Lovable, que antes se llamaba GPT Engineer, que sirve para crear aplicaciones. Es una plataforma que genera aplicaciones web funcionales o artefactos, también se les dice, a partir de descripciones en lenguaje natural, ideal para crear experiencias interactivas. Es el que yo más uso, al punto de que ya acabé la posibilidad de ver y crear nuevos artefactos por el mes. Ya me gasté todos los créditos del mes en menos de 2 semanas, pero porque me encantó mucho lo interactivo que es. Sirve para crear cuestionarios interactivos, desarrollar simulaciones educativas simples, juegos de aprendizaje gamificados, construir calculadoras y herramientas específicas o generar dashboards para el seguimiento de los estudiantes. Pero también tiene limitaciones. Es relativamente simple, no programa elementos demasiado complejos, requiere de claridad en las instrucciones iniciales. Si yo no soy claro o soy muy amplio en el prompt o instrucción que le doy, puede que el resultado que me dé no sea el que yo desee. Y nuevamente tenemos una cierta cantidad de créditos o intentos para poder generar, ir adecuando este artefacto sin que después nos llegue la pared de tiene que pagar porque si no ya no puede usarlo. Puede necesitar ajustes manuales de código, no me ha pasado todavía porque no sé nada de programación,
Y hay planes de pago para proyectos más robustos, ¿no? Y otras herramientas destacadas, el siempre confiable ChatGTP, que es versátil para la generación de contenido, brainstorming y asistencia general. Gemini, que es la IA integrada, que está integrada con Google Workspace, excelente para búsqueda y análisis multimodal. Perplexity, que busca con citas, ideal para la investigación académica verificable. Midjourney o DALL-E, que son IAs para generación de imágenes para material visual educativo. Pero tenemos que tener consideraciones también al usar estas. Todas requieren verificación humana de contenidos. Los costos varían según planes y uso y es importante considerar la privacidad de datos estudiantiles si los ocupamos en ese sentido. Así que, ¿cuáles son las recomendaciones que incluso Claude nos da y con las cuales concuerdo? Experimentar. Hay que probar diferentes herramientas para encontrar la que mejor se adapte a nuestro estilo pedagógico y a lo que necesitamos y nuestra realidad en aula, ¿no? No todas las sedes muchas veces tienen la misma conexión a Internet, la misma disponibilidad de salas, por lo tanto, hay que experimentar. Combinar. También podemos usar múltiples inteligencias artificiales para diferentes etapas del proceso educativo. Siempre validar, porque la inteligencia artificial es un asistente, no es un reemplazo del criterio docente. Y enseñar sobre inteligencia artificial, porque la alfabetización en esta herramienta es una competencia transversal que no solamente necesitamos nosotros ahora los docentes de manera urgente, sino también nuestros alumnos, porque puede que no sepamos cómo es el mundo futuro al que se van a encontrar, pero como los mismos chicos de kinesiología dijeron, saber de estos temas ya nos da un plus extra y les da una confianza muy, muy grande de lo que pueden lograr, ¿no? Por lo tanto, podemos utilizarlas de la manera correcta. Ahora, la forma en la que yo personalmente lo ocupo es como una herramienta para ayudarme en mi podcast. Yo soy tutora del Centro de Aprendizaje de la sede Iquique y actualmente en el segundo semestre no hay muchas necesidades de tutoría en mi área, que es biología celular. Por lo tanto, se me pidió quizás innovar buscando otra forma para justificar mis horas y mi salario. Así que yo creé este podcast, El Microscopio Filosófico, que lo hago los miércoles y viernes vía Teams. Originalmente la idea era que los alumnos se pudieran conectar, pero el horario lamentablemente no coincide porque la mayoría en la sede está en clases de 11 a 12:35 horas. Por lo tanto, lo que hice fue crear una página de YouTube, transformar la página de YouTube personal que tenía en esta opción. Así que les sugiero, si pueden, se suscriben, yo los adoraré por ello. El corazón del Microscopio Filosófico es ser un podcast para curiosos, como aparecía allí, en donde respondemos preguntas de lo que quieran. Personalmente, como soy autista, muchas veces siempre he tenido curiosidad por múltiples temas y esto me ha servido mucho como un espacio donde dejar mis hiperfixaciones y conversar de ellas. Y llevamos ya 30 suscriptores. El último video que hicimos fue, por ejemplo, sobre la serigrafía, la invención de la fotocopiadora. No tenía idea que había una historia tan interesante de ella, pero hemos hablado de muchas cosas, hemos tenido incluso entrevistas, por lo tanto, es una herramienta también distinta que pueden utilizar todos los alumnos de la sede Iquique, porque trato de ser lo más amplia posible en los temas para que todos puedan participar. Y además, por Instagram, ¿no? Les he dejado y también los videos, lo que llamamos el Ágora Científica, donde los alumnos que si bien no pueden participar, pueden escanear el QR y finalmente escribir allí en un formulario sus preguntas para luego yo tratar de responderlas. No siempre tenemos mucha participación, pero es una forma para poder hacerlo, ¿no? Así que también se las dejo porque si alguno de otra sede también quiere utilizarlo, yo feliz. Yo feliz entrevisto a quien quiera ser entrevistado. Pero la idea es mostrar lo que aprendí con el profesor Lastra. Y con el profesor Lastra he
con sus conocimientos, he realizado varios artefactos de Lovable. Les voy a mostrar dos por un tema de tiempo, del episodio 7 y del episodio 12. El episodio 7 fue una recopilación sobre el café, porque el 1 de octubre fue el Día Mundial del Café. Y entre otras cosas, hice esta simulación de cafeína versus adenosina para explicar cómo el consumo del café funciona a nivel de la membrana neuronal. La adenosina es una molécula que de manera natural se genera en nuestro cerebro. Es un neuromodulador, que lo tenemos aquí en morado, ¿no? Y lo que busca es causar la somnolencia. Este neuromodulador se une a receptores en las membranas de las neuronas para ir a través del día acumulando cansancio. Pero lo que ocurre es que la cafeína molecularmente es muy similar. Por lo tanto, si nosotros consumimos cafeína, esa molécula puede ocupar y competir con la molécula original manteniéndonos despiertos. Entonces, yo hice esta simulación en donde tenemos los niveles de alerta normales de una buena mañana, no estamos tan alertas, 30%, pero si consumimos una taza de café, vamos consumiendo, si consumimos 5 moléculas de cafeína, ahora 5 receptores o incluso más están allí ocupados y mi nivel de alerta aumentó. Yo puedo volver a tomar otra taza más y continuar estando cada vez más y más alerta. Pero si llegamos al límite de lo recomendado para no generar adicción, que son 3 tazas de café al día, lo que ocurre es que mi neurona, de hecho ahí dice, nos estamos adaptando para siempre tener un poco de espacio para que la adenosina se adhiera. Si se fijan, creó más receptores de adenosina, porque por más café que tomemos, es necesariamente y evolutivamente necesario el descanso. Por lo tanto, nuestro cerebro se adapta. Y es por eso que la adicción al café y a la cafeína es muy peligrosa, porque pasa a ser casi como una droga, ¿no? Necesito cada vez más dosis para mantener el mismo nivel de alerta que quizás antes tenía con 1, 2 o 3 tazas de café. Por lo tanto, allí debo controlar. Esa fue la primera simulación que hice y que puede reiniciarse si yo quisiera para volver a los parámetros normales. Luego, aparte de otras, la que ya he presentado, porque ahí tengo más, pero todavía no las publico, todavía no son los episodios, así que por eso no las mostré, está el del episodio 12. El episodio 12 lo hicimos el viernes 17 y como fue el 16 de octubre, el Día del Profesor, decidí hacer una línea histórica, ¿no? Una línea temporal de la historia de la educación en Chile, porque estaba esta información en el Ministerio de Educación, pero era una página web en donde hubiera tenido que leer paso a paso y no era muy didáctico. Por lo tanto, le pedí ayuda a Lovable para hacer esta línea de tiempo. Le pedí que agregara imágenes, todas estas imágenes las creó la misma inteligencia artificial, pero además les pedí que hicieran esta línea de tiempo con una vista más crítica. Por lo tanto, le pedí no solamente el hito, sino también el contexto social de la época y el impacto en la sociedad que causó ese hito, como en este caso la fundación del Instituto Nacional en 1813, para poder analizar más allá durante el podcast, ¿no? La importancia de comprender nuestra historia y por qué nuestra educación ha ido avanzando de la manera que lo ha hecho. Tenemos la ley de instrucción primaria obligatoria, las reformas de Eduardo Frei Montalva, la LOCE, la LGE. Y si se fijan, podemos notar que las imágenes son de inteligencia artificial porque acá sí vemos los carteles, ¿no?, de la protesta no están muy bien escritos, que digamos. Ese es uno de los tantos problemas que puede haber. Uno puede agregarle, adjuntarle imágenes que uno quiera que ocupe, pero ya se me estaban acabando los créditos, como les digo, así que lo dejé como estaba. Y además de todos estos hitos, ¿no?, le pedí también que me mostrara algunas figuras históricas en la educación en Chile, y no solamente sus tiempos de vida y sus nombres y sus roles en la educación, sino también su impacto personal en la educación y las políticas públicas que ayudaron a implementar o que implementaron.
¿no? Como tenemos aquí a Andrés Bello, Diego Portales, el presidente Manuel Bulnes, Manuel Montt, y también incluir ahí a mujeres, ¿no? Amanda Labarca. No me fui más allá de Frey porque es mucho lo que hay que hablar y también el podcast tiene su tiempo, ¿no? Por lo tanto, las posibilidades son infinitas y solamente queda nuestra imaginación en cómo las utilizamos. Por ello, nunca nos debemos olvidar del rol irreemplazable del docente, porque la inteligencia artificial tiene limitaciones y peligros. Y para ello me gusta siempre recordar justamente a la persona que estamos resaltando este año en la universidad, que es Gabriela Mistral, ¿no? Gabriela Mistral siempre dijo: el futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. Por lo tanto, es nuestro deber como docentes buscar las maneras de ir mejorando cada vez más. Muchas veces tener que aprender estas cosas a uno los cansa porque uno dice: necesito tiempo para aprender, tengo que hacer tantas otras cosas. Pero resulta que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho en eso, en resumir y retomar nuestro tiempo para ocuparlo en otras cosas, porque automatiza tanto procesos creativos en la medida que nosotros le demos la instrucción correspondiente, que nos puede dar tiempo para pensar pedagógicamente. Nos libera parte del tiempo para ello o para estar en familia, por ejemplo. Yo, como estoy haciendo el podcast, tengo no tantas horas, pero he tenido más tiempo para poder participar de estos talleres, seguir mejorando para que cuando quizás, si el próximo semestre me contratan para alguna clase, pueda implementar alguna de estas herramientas, ¿no?, que he ido aprendiendo. Así que resumiendo, la inteligencia artificial nos potencia, pero no nos reemplaza. Puede automatizar tareas, generar recursos y personalizar rutas, pero nunca podrá generar la chispa de la curiosidad en una mirada, adaptarse en tiempo real al clima emocional del aula, que es una habilidad que tenemos los docentes y que no se le da la suficiente importancia, transmitir pasión por una disciplina y tomar decisiones éticas complejas. Por lo tanto, nuestro rol evoluciona de transmisores de información a diseñadores de experiencias de aprendizaje significativas. Y el mayor ejemplo que les puedo dar es esta misma presentación. Cuando Rodrigo me dijo: sí, por favor, haznos esta presentación, personalmente yo pensé que iba a mostrar las herramientas, lo que hice en Lovable y nada más. Y luego me dijo: tienes que hacer una presentación de unos 15 minutos, no sé cuánto tiempo ocupado. Pero en ese momento no se me ocurría nada y no hallé nada mejor que pedirle ayuda a mi buen amigo inteligencia artificial. El capítulo que están viendo ahora en la presentación lo hice con ayuda de DeepSeek, que es la versión china de ChatGPT. Aquí está el prompt que le coloqué. Le dije que debía realizar una presentación dinámica sobre IA, las posibilidades, qué inteligencias conocía, que debía tener un nombre llamativo y que quería analizar de manera crítica cómo aprovechar la instancia para demostrar los artefactos del podcast, cuyo nombre también me ayudó DeepSeek a hacer. Y estas son todas las posibilidades. Incluso les pedí 4 opciones de nombre y 2 opciones de narrativa para esta presentación. Y me dio los nombres, dentro de ellos el que ocupé, aliados o suplentes, ¿no? Y las opciones de narrativa, en donde ocupé la primera, del viaje del docente, de la herramienta a la sabiduría. Pero tenía otras opciones y me daba giro crítico, conclusión. Por lo tanto, no es exactamente lo que hice, pero me sirvió muchísimo y además me agrega sugerencias adicionales por si quería enriquecer la presentación. Así que lo hice en la misma tarde en la que Rodrigo me dijo: por favor, ten la presentación, y me sirvió muchísimo para demostrar la potencia de todas estas posibilidades. Así que muchísimas gracias por su atención. Ese es mi correo institucional por si alguno desea contactarme. Yo feliz si alguno lo desea y espero les haya gustado. Muchas gracias, Paulina. Qué entretenido, qué interesante y qué alegría que hayas ocupado este taller y los talleres que hemos tenido con el profesor Lastra. Muchas gracias, quedó todo muy claro. Y adivina qué, Dígame. fíjate que ahora, precisamente para concluir
con este espacio de seminario que tenemos el día de hoy está nuestro querido profesor, el doctor Luis Lastra, quien es académico del TEC de Monterrey, de la Universidad de Concepción, y nos va a hablar sobre inteligencia artificial, la reevolución de la educación. Así que para un regalo para ti y para todos los que estamos aquí presentes, entonces le damos el pase a nuestro querido profesor, doctor Luis Lastra, que espero que ya está aquí acompañándonos. No sé si está por aquí. Aquí estoy. Ah, perfecto, profesor. Muy bien, pues aquí mire, tanto su eximia alumna que tiene aquí, Paulina, y todos nosotros vamos a estar muy atentos a este cierre de exposiciones, que mejor que con broche de oro con nuestro estimado doctor Luis Lastra. Adelante, doctor. Le dejé el escenario calentito, profe. A ver, primero, hola, saludo a todos. Hola Paulina, hola María Antonieta. Hola Carol, gusto verte. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación. Rodrigo, yo sé que también está por ahí o anda en algún lado, en algún otro plano astral. Eh, lo primero es que el broche de oro ya lo diste tú, Paulina. O sea, yo vi casi toda tu charla, está buenísima, súper bien. Y si me quería invitar al podcast, yo encantado, yo voy. Genial. ¿Ya? Así que Gracias, sí, profe. invítame nomás y yo voy, encantado. ¿Ya? Aparte que sigo tus podcasts ahí, estoy al día, así que vamos súper. Eh, bueno, primero, los micrófonos están abiertos y los pueden habilitar en cualquier momento. Eh, tenemos 30. Disculpa, Rodrigo. Están habilitados para... Ya, que tu micrófono está bajo el agua. Ya, ok. Entonces, bueno, la idea de que nos juntáramos a conversar un poquito es hablar un poquito sobre el contexto de lo que es la reevolución de la educación. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, primero, yo no sé si está por ahí Ana María, María Pilar, está Paulina, está Luis Eugenio, Jacqueline, y no sé quiénes más me faltan, pero la idea es que podamos ir tratando de conversar un poquito sobre esto. Y lo primero que les preguntaría es con relación a qué cambios han visto desde que ustedes estaban, por ejemplo, en el colegio, a la educación que se realiza el día de hoy. ¿Qué cambios ven? ¿Qué han visto? Ustedes, les pregunto a ustedes, antes de que me ponga a hablar yo. ¿Ustedes qué cambios han visto? Por ejemplo, en el colegio, a mí ya personalmente, yo empiezo. Yo me acuerdo que en el colegio una de las primeras cosas era todos bien ordenaditos y sentaditos y todos tranquilitos y quedémonos ahí, no nos movamos. Mientras más bonitos, mientras más calladitos, más bonitos. Y lo extrapolo con la instancia de mi hijo, que mi hijo tiene 9 años, está también en un colegio, en un colegio que tiene una formación totalmente laica y que aporta mucho a lo que es el pensamiento crítico. No obstante que busque el pensamiento crítico y todo lo que ustedes quieran y que se ve muy bonito, una vez nos llegó una foto donde estaban todos muy tranquilitos y los apoderados decían, qué bonitos se ven tranquilitos, qué lindo cómo aprenden. Entonces a mí como que me empieza así como a entrar la neura, así como, pero ¿cómo es posible eso? Porque al fin y al cabo seguimos sentándonos igual que cuando yo era chico, y han pasado hartos años desde que yo era chico. Entonces le pregunto a ustedes, ¿qué cambios han visto en esa educación desde cuando ustedes estaban en el colegio a ahora? Nadie fue al colegio, nadie sabe de educación actualmente. ¿Qué pasa que están tan callados hoy día? ¿A ustedes les gusta Estamos hablar? tímidos, Dirija pero las se oye. preguntas. Ah, la No, pila. no puedo decir democráticamente María Pilar nos va a aportar, pero eh, no, si ustedes Eh, tienen que... ¿Cómo está María Pilar? Un gusto. Hola, profe, bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Bien, un gusto verte. Igualmente. Hay de todo un poco. La verdad es que el sistema, por supuesto, que nosotros conocíamos en nuestra experiencia escolar, siendo estudiantes, luego quienes hemos estado vinculados a la educación superior, también desde hace tiempo, también vemos cómo ha evolucionado
el perfil y la forma del cómo aprende el estudiante en educación superior a lo que vemos ahora. No, hemos pasado por distintas etapas, encuentro yo, socialmente hablando, que también ha afectado el tema de aprendizaje. Siempre conversando aquí con los colegas, como que hay un antes y un después del proceso en línea obligatorio que nos obligó en la pandemia. Y cómo costó después al volver a la presencialidad, los que volvimos en el año 2022, el cómo traerlos de vuelta y el cómo Claro. escucharlos y el cómo activarlos en el aula. Y ahora estamos viviendo una situación donde ya estamos viendo la luz, según nosotros, al final del túnel, porque ya se está recuperando ese estudiante activo, ese estudiante participativo, porque convengamos también que mucho faltaba solo que nos pusiéramos traje de payaso o algo para poder levantar Así es. la participación en el aula. Pero ahora ya eso no está siendo tan necesario porque los estudiantes están llegando más motivados, más preparados. Comenzó a aparecer también en este último tiempo, antes de conocer todo esto y antes de que el CIET nos comenzara a imbuir en todo esto, la IA, que al principio fue realmente un enemigo para nosotros, quienes estamos como académicos en el proceso, pero que ahora poco a poco se está transformando en nuestra aliada, en nuestra prácticamente mejor amiga, y el construir mutuo con eso, también los estudiantes se están sorprendiendo con eso. Esa es la Mm. percepción que yo, desde mi equipo de trabajo de profesores y también desde la experiencia en el aula, he podido percibir. Que ahí hay un tema súper importante. Si te das cuenta, los cambios que han habido dentro de lo que es el tiempo que ha pasado, ¿cierto? Y te lo agradezco mucho, María Pilar, es, va cambiando mucho la tecnología. La parte metodológica ha intentado adaptarse, pero muchas veces quedamos al debe en general, y yo hablo en general. Es una experiencia totalmente general, sobre todo, por ejemplo, en la parte evaluativa. Por eso hablamos de la reevolución de la educación. Y aquí yo quiero invitar a un tercero a que participe con nosotros, pero pensaba traerlo en modo audio, pero dije no, no, porque eh, la tecnología está hecha para fallar, entonces vamos a trabajar en modo texto, pero no por eso va a ser menos interesante. A mi GPT, con lo único que le dije antes de que nosotros empezáramos a trabajar, yo le dije, oye, estamos trabajando con la Universidad de Santo Tomás, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de la revolución de la educación, así que preparada para cualquier cosa, porque es del antropólogo, se llama Sam, ¿ya? Entonces, fíjense, dentro de lo que es todo lo que hemos vivido con el tiempo, desde el contexto inicial de la educación prusiana, desde cuando le dijimos a los ejércitos que se pusieran a hacer, que no pensaran específicamente en estrategias, sino que acataran las estrategias que ya planeaban la gente que estaba sobre ellos, y que eso se extrapoló, ¿cierto?, a la revolución industrial, pasó a la educación napoleónica, ¿cierto? Hay una película muy buena que se llama La educación prohibida, no sé si la han visto, ¿no? ¿Sí? Carol la ha visto. Si no la han visto, porfa, traten de verla. Es muy, muy, muy buena. Es una película documental, dura cerca de 1 hora y media, 2 horas, si no me equivoco, pero créanme que cuando ustedes entran a verla, quedan así como, oh, mm, aquí me cuadran varias cosas, o esto no, esto ya pasó, fue hace tiempo, etcétera, etcétera. Pero muy interesante hacer esa reflexión. Ahora, cuando estamos hablando en esta revolución de la educación, no habla solamente desde el momento de la pandemia o de la IA, que sí, muy bien, como dijo recién nuestra colega, ¿cierto? Hablaba de que hubo un quiebre, y hubo un quiebre, por algo incluso llegó desde el punto de vista académico a dársele un nombre de docencia remota de emergencia por parte de tanto Cobo como Cabero y otros grandes pensadores de lo que es la educación. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Y por qué seguimos hablando de revolución? Que es algo que viene de antes, que necesitamos de antes. Porque hay muchas frases que, sobre todo en LinkedIn, uno ve y dice, claro, estamos haciendo clases en el siglo XXI pensando en cómo trabajar en el siglo XX, pero seguimos haciéndolo como en el siglo XIX. Y uno empieza a ver muchas de ese tipo de cosas. Y uno entiende varios factores. Esto es tan multifactorial
es tan grande el concepto de educación, sobre todo en una institución educacional, sea colegio, sea universidad, sea instituto profesional, etcétera, 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 en el cual nosotros vamos percatándonos de que están entre medio los indicadores, están entre medio los objetivos de aprendizaje, en que de repente tenemos cursos de 40 personas, 40 niños, 40 jóvenes, 40 adultos, eh, y que por mucho que, por ejemplo, no sea muy práctico y sumamente útil el DUA, es imposible, por ejemplo, aplicar DUA al 100% cuando tienes un curso que es tan grande. O sea, porque por mucho que diseñes un recurso, uno, para abarcarlos a todos, eso yo conozco solamente un personaje y es de ficción que lo hizo, que se llama Sauron, que creó un anillo único y creó un anillo para todos. Entonces, cuando vamos viendo este tema y vamos viendo todos los cambios, uno de los eventos de la educación que menos ha cambiado en el último tiempo, háblese del último tiempo algo pequeño, un siglo, ha sido el concepto de la evaluación. Yo me he encontrado muchas veces también con que este concepto de la evaluación sigue tratándose tratándose como algo punitivo. ¿Punitivo en qué contexto? No que vas a castigar al estudiante, es que, ojo, no te vayas a sacar mala nota. Y sacarse mala nota es como un castigo. Entonces, si vamos viendo todo este contexto de la evaluación, de la didáctica, de la IA, de la tecnología, de que ya pasamos una pandemia y que si viniera una pandemia, lo más probable es que volviéramos a hacer lo mismo que hicimos en la anterior, pero mejorado. O sea, ya tenemos un know-how, tenemos una experiencia con relación a eso. Y si le sumamos que van saliendo cada día más y más y más herramientas, también nos vamos encontrando con muchas y muchos docentes que siguen haciendo el mismo trabajo, pero potenciado. O sea, si antes evaluabas un nivel cognitivo alto con alternativas, que sí, es posible, pero las alternativas es un tipo de instrumento que no fue creado para, para trabajar per se con niveles cognitivos altos, y ahora tú las haces en 30 segundos porque te las hace la guía. Ahorraste tiempo, sin duda. Pero volvemos al mismo tema. Estás ocupando un instrumento para evaluar, para calificar posteriormente, donde no hay análisis, porque muchas veces el docente no tiene tiempo para hacer análisis, eh, con todas estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, ahí es donde se habla de la reevolución, como que tiene que volver un esquema distinto. Muchas instituciones, tanto en Europa como en Estados Unidos, están hablando de ya hace tiempo, pero ahora ya mucho más duro que nunca, de acortar un poco la carrera, las carreras en sí, de minimizar el tiempo, de no tener, y de irse más por el tema de las certificaciones, y no tanto las certificaciones duras como por ejemplo era en sus tiempos el tema de las certificaciones en Cisco, en Oracle, en Microsoft, etcétera, sino que certificación desde el punto de vista de lo que son las microcertificaciones. Entonces, si nos damos cuenta, de a poquito nos ha costado tanto como educación cambiar, porque para qué estamos con cosas, tanto las leyes como la educación son las cosas que más les cuesta cambiar. Las leyes es mucho más duro, sin duda. No sé si hay algún abogado o abogada por acá me podría decir que sí, pero las leyes son súper duras y cuesta que de repente cambien y hay cosas que no cambian nunca. En educación a veces pasa lo mismo. Pero entonces, mientras conversamos nosotros, le voy a preguntar aquí esto nosotros ya todos lo conocemos, pero es interesante verlo. ¿Y por qué verlo? ¿Y por qué hacer esto en vivo? ¿Y por qué no traje en unas diapos lo que voy a hablar con la IA? Porque la idea es que nos responda desde, como decía Paulina anteriormente, desde el sesgo que tiene. Entonces le voy a hacer la misma pregunta. Eh, ¿Qué piensas de los cambios que ha tenido la educación desde los años 80 a la fecha? Dame los highlights de lo que piensas. Entonces vamos a ver qué me responde, porque lo más probable es que hable de una manera sumamente positiva de esto, a menos de que se ponga muy crítica esta cosa, y que podría ser por el tono con el cual vamos conversando nosotros. Si se fijan, bueno, este es otro de los temas, fíjate, pensó 6 segundos, ya eso es harto. Entonces, fíjense, aquí lo primero que me dice, los highlights son críticos, sin humo. Ya, o sea, se puso de repente media pesada, Sam. De la cátedra al diseño de aprendizaje. Fíjense, se pasó del profe expositor a hablar experiencias de aprendizaje y resultados de aprendizaje. Pero demasiadas aulas siguen siendo PowerPoint más pruebas. El discurso cambia más que la práctica. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? ¿Qué opinan de eso? Solamente de eso.
¿Se ve todavía o no? Sí, cierto. Sí, gracias, Carol, gracias, María Antonieta. Eh, Esto se sigue viendo todavía. O sea, hay profes y no es a modo de crítica, pero hay docentes que sin su power no pueden hacer clase. Y claro, uno puede decir, tiene sentido, porque a lo mejor han preparado un recurso donde hay algo interactivo en el PowerPoint, y no, pues el PowerPoint está lleno de texto. Entonces, ok, ahí no hay un gran cambio. Ahora, dice, estandarización y rendición de cuentas. Aparecen marcos estándares, PISA, SIMS, ciertas rúbricas, ayudan a dar foco, pero también estrechan la mirada cuando todo se convierte en lo que mide la prueba. Uy, interesante. Si se dan cuenta, es verdad, o sea, al final es todo lo está, y que es parte, a ver, este sistema que tenemos nosotros de lo que es la educación en sí, es eso, es un sistema, es que tiene procesos, que tiene mecanismos. Y los mecanismos, si bien tenemos, ¿cierto?, una manera mixta de mirarlo desde un punto de vista eh, puro y duro, desde el punto de vista de los números, ¿cierto?, desde el punto de vista de lo que piensa la persona, etcétera, etcétera, nos basamos mucho en el número, y a veces, muchas veces, el estudiante termina convirtiéndose en un número. Y no lo digo de una manera negativa, sino que cuando tú hablas de Juanito Pérez, por dar un ejemplo, lo primero que piensas, pum, es buen alumno, tiene buenas notas. Entonces seguimos pensando como era hace mucho tiempo atrás. Ese Juanito, cuando era chiquitito en el colegio, tiene buenas notas, es un buen alumno. Y ahí empezamos a ver muchas otras cosas. Fíjense que aquí, ¿qué más me dice? Competencias mayor que contenidos sueltos, la idea del desempeño. Hola Jacqueline, tanto tiempo. La idea de desempeño transferible se instaló. El problema, muchos planes lo declaran y pocas evaluaciones realmente verifican transferencias. Volvemos al tema de la evaluación. El tema de la evaluación muchas veces, no porque a una persona le vaya bien en una evaluación, realmente comprendió. Es como cuando el profe pregunta en el aula, ¿entendieron, chicos? Sí. Y te dicen que sí, porque tienen que decirte que sí. Es un acto de supervivencia dentro del aula. Tengo que decir que sí, y ojalá no hacer contacto visual con el profe, porque en el momento que hago contacto visual, me va a preguntar, y yo no quiero que me pregunte. Y eso pasa. En mis tiempos estuve un par de años trabajando en desarrollo docente, donde me tocaba apoyar a profesores, hacerles acompañamiento, y me tocaba acompañarlos en sus clases y todo. Y uno va viendo cómo se comporta. Uno también lleva haciendo docencia muchos años. Entonces uno se va dando cuenta de esto. Ahora, fíjense, nos habla también de la tecnología. 3 oleadas y el mismo pecado. Ya, allí nos pusimos pesados. Primero, ah, o sea, otra, por favor. Lo voy a dejar ahí, después se lo voy a decir. Ya, dice, computadores en los 90, ¿cierto? En los 2000 pasaron los MOOC. ¿Se acuerdan cuando vino el boom de los MOOC? O sea, todos estaban haciendo MOOC por todos lados. Y hasta el día de hoy se ocupan mucho. Los MOOC se ocupan un montón. Ya, por ejemplo, hace poco el Tecnológico Monterrey fue reconocido por un MOOC que hizo inteligencia artificial con dos personas que son muy, muy, muy conocedoras, Luis Morán y... Ay, se me olvidó el nombre del otro profe. Ya, pero ya me voy a acordar. Y fueron reconocidos porque tuvieron millones, no millones, pero miles de participantes. Después de esto vio la IA generativa. Son como 3 cambios muy grandes que ha tenido la educación. En los 90 fueron los computadores, en los 2000 fueron el tema de los cursos masivos online, y ahora pasamos a la inteligencia artificial generativa. ¿Y qué nos dice? Gran promesa, poca integración didáctica. Se aprende la herramienta, pero no a diseñar con sentido pedagógico. Ya, este es un tema que siempre está, y que es una de las cosas que yo más digo. Y ahora, como eh, yo trabajo en Genially, no sé si conocen Genially. ¿Se conocen Genially? Ya. Una de las cosas que más yo llevo adelante en Genially es eso, de que, oye, si vamos a enseñar la herramienta, no enseñemos la parte instrumental solamente. ¿Qué es lo que pasa mucho? Se enseña la instrumentación. Aquí está, por ejemplo, no sé, una lata, que me la bloqueé, ya, una lata. La lata, si tú la tomas, la puedes levantar. Es instrumentación. Si tú presionas esto negrito que está acá, ya suena, y tú puedes beberla después. Es instrumentación. Pero ¿qué pasa si yo te dijera, sabes que con esta lata, cuando está cerrada, tú eventualmente en la clase de física, tú podrías tomar esta lata y dejarla caer dentro de agua para ver el concepto de roce, de vector, podrías ver la dispersión del líquido, etcétera, etcétera, etcétera? Estás viendo un proceso ya que va dentro de la didáctica. Estás enseñando desde otro punto de vista.
Y eso es lo que pasa usualmente con las capacitaciones que reciben las instituciones educacionales. Las instituciones que no son de educación, por ejemplo, instituciones que te venden un computador. Te enseñan a ocupar el computador, pero no te enseñan a integrarlo dentro del aula. Y a eso es lo que tiene que apuntar la institución si quiere participar de esta evolución de la educación. Porque sin integración no llegamos a ningún lado. Es así de simple. Si no vamos a seguir, pasó un boom, no sé si se acuerdan ustedes, pero aquí yo lo viví directamente, el boom de las pizarras digitales interactivas. Pero hasta el gato tenía una. ¿Y para qué lo ocupaban? Para cambiar colores, con el mismo plumón. Algunos profes, no puedo decir que todos, pero habían algunos profes que, no sé, en esos tiempos existía el Godot, que era un simulador que posiblemente todavía exista de física, que era maravilloso, era fantástico. Y una vez vi un profesor ocuparlo, y claro, los chicos pasaban a la pizarra y lo arrastraban, lo dejaban caer, lo podían ver, y así era como uno de muchos. Y no es culpa del docente, es parte del proceso de la institución y del medio en el que nosotros llevamos adelante. Ahora fíjense, ciencia de aprendizaje en la sala, metacognición, carga cognitiva, feedback formativo, práctica espaciada. Lo mejor de los últimos 40 años todavía subutilizado en la planificación diaria. Yo les dije que este GPT se pone medio pesado de repente y es como súper duro. Ahora, fíjense, hablamos de lo que es la metacognición, ¿cierto? La carga cognitiva, Seller, el profesor Seller con Meyer, tienen todo el concepto de la carga cognitiva, que no es algo que esté así disparado porque sí. La teoría de la carga cognitiva de Seller, ¿cierto? Apoyada por Meyer, habla mucho de lo que tenemos, no sobrecargarnos. No sé si conocieron alguna vez Prezi, María Antonieta, Carol, Luis Eugenio, Prezi. ¿Qué pasaba con Prezi? Si pudieran decirlo sin palabras, solamente con gestos, ¿cómo era Prezi? ¿Qué tenía de particular? Tenía mucho movimiento, pero o fallaba o uno al final terminaba en los loops de las palabras y no podías mostrar, no, era para perderse. Yo nunca me ¿Sí o atreví. no? Pero, Practiqué y todo, pero y mucho tiempo se ocupó, pero mucho en educación. ¿Y qué pasaba? sí, Todos los estudiantes estaban así. sí, Después, exacto. después, no, era una locura. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Tenéis mucho estimulación Fuegos externa. artificiales. Claro, mucho fuego artificial y que no sonaban, porque al final tú querías entender lo que te decían, pero no sonaban. El feedback también es un proceso sumamente complejo y sumamente necesario en educación. Cuando hablan de gamificación, por ejemplo, en general, hay muchas personas que hablan de gamificación, pero muchas dejan de lado que la gamificación, la base de la gamificación sin retroalimentación, no puede existir. Que es lo mismo con el proceso formativo, porque uno incluso cuando tú estás en la clase y alguien te responde y tú le dices casi te faltó un poquito, o tú le dices no, estáis mal, oye, pero ¿cómo me respondes eso? Eso también es retroalimentación y es parte del proceso formativo. Todas tus clases son procesos formativos, son evaluaciones formativas. Entonces se dan cuenta acá, también dice, oye, subutilizado, que es parte de esta revolución. ¿Ya? Ahora, hablamos de UDL, ¿cierto? De apoyo, diseño multisensorial. Claro, tenemos un avance cultural real, pero falta pasar del ajuste individual a estructuras que no excluyan de entrada. Que eso es súper complejo a todo nivel y en todos los países. Es re complejo. ¿Por qué? Porque no tenemos aulas de una persona. Y tampoco nos da para tener equipos para que diseñen para todas las personas. ¿Cierto? Entonces, si se van dando cuenta, lo que estamos hablando acá, si alguien me dice, oye Luis, sabes que no estoy de acuerdo con esto, yo se lo agradezco un montón que lo diga. Eh, pero si vamos teniendo todos de acuerdo con esto, tenemos súper claro para dónde ir. ¿Qué es lo que pasa? Que nos faltan más manos para poder ir. Nos falta más ñeque, más fuerza, pero no porque no queramos, sino que porque es un trabajo sumamente grande. Y cuando hablas de trabajar con personas, es lo más complicado del mundo. Es genial, pero es complejo. Entonces ahora, lo otro, entender para aprender, rúbricas claras, feedback accionable, evaluación auténtica. Evaluación auténtica es un tema súper importante también. Sobre todo, bueno, depende nuevamente del punto de vista del nivel cognitivo que tenemos, que tengamos como objetivo de aprendizaje dentro del syllabus, pero la evaluación auténtica es una tremenda herramienta que usualmente no se ocupa.
Y la educación, perdón, la evaluación auténtica puede ser algo tan simple como algo tan complejo. Pero ya del concepto de evaluación auténtica te está llevando a un contexto que está fuera del aula. Entonces, ¿qué más nos dice aquí para ya ir terminando? Porque me dio al final 11. Profesión docente tensionada, más expectativas, más burocracias, ya aquí se fue por otro lado, está bien, tiempos que no se acompañan, sin condicional. O sea, eso es verdad también. Hay muchas cosas que trabaja el docente bajo presión. Y eso es una realidad en todos lados. O sea, yo mira, solamente les voy a comentar que la profesora de mi hijo se fue con licencia, un mes, licencia psiquiátrica. O sea, yo estoy con el curso de mi hijo un día y yo me voy tan, o sea, no, yo no sé cómo aguanto tanto, ¿verdad? Porque son muchos también, independientes, claro, tú me puedes decir un curso de 10 personas, ya 10 personas es manejable, pero no podemos hacer uno de 10, tenemos que hacer uno de 20, 25, ya, pero si es online, hagámoslo con 100, no importa. Porque es así el proceso y el sistema en el cual nosotros estamos tributa al número. La CNA, ¿qué valida? Tiene un proceso súper riguroso y fantástico, pero tributa también a ver los números que son los indicadores, porque es la única forma que tienen de medir eso desde un punto de vista cuantitativo. Lo cualitativo va por otro lado. Y ahora, ya, pandemia, aceleración sin digestión, esa estuvo buena. Híbrido, asincronía, autonomía y cansancio nos mostró que si se puede cambiar rápido, también el costo de hacerlo sin diseño. Lo que hablábamos de antes, ¿cierto? De pasar todo lo que hacíamos presencial a llevarlo online, donde lo que más sufrió fue la evaluación. Y lo que más sufrió, hablo como el arte de la evaluación. Yo me acuerdo que en esos tiempos yo hacía estructura de datos para ingeniería, y estructura de datos es una asignatura sumamente entretenida. Los chicos le llamaban de estructura de datos, pero era entretenida. Pero claro, uno llevaba evaluando como de una manera súper práctica, en el computador al frente, tú apoyando a los chicos codificando. Y yo dije, ahora no puedo hacer eso, po. ¿Qué voy a hacer? O sea, me están quitando mi manera de evaluar. Y te replanteas todo, pero te lo replanteas ya cuando estás ahí encima. Ahora, por último, la IA generativa, espejo y amplificador. Puede potenciar el diseño, evaluación y retroalimentación o masificar la mediocridad si se usa sin criterio. La diferencia la pone el diseño didáctico, no el modelo. Y ojo con eso. En pocas palabras, la IA es como cualquier herramienta. Voy a tomar una herramienta súper simple. Un patito de hule. Un pato de hule. ¿Puede servir para qué? Para calmar a alguien, ¿cierto? Puede estar, lo necesita en la mano, o puede simplemente servir para empezar a molestar a alguien con el ruido. No sé si lo escuchan. Es bastante molesto el pato. Entonces, ¿a qué voy yo? Todo se puede ocupar para construir y todo se puede ocupar para destruir. Así de simple. Y la IA, ¿qué es lo que pasa? Si el problema no son los chicos que estén ocupando la IA, es que nadie les ha enseñado cómo ocupar la IA para estudiar. Porque es muy distinto a decirle a los chicos. Yo me acuerdo que trabajaba en una institución educacional que cerró GPT, lo bloqueó por todos lados. Y yo les dije algo súper simple. Oye, los chicos tienen celulares. Los van a ocupar igual. Eso no te sirve. No te sirve. La IA tiene que también estar integrada, como lo dijo antes Paulina, dio muchos ejemplos específicos de cómo integrar esto desde un principio metodológico, con algún modelo de integración didáctica, con el cualquiera que puedan conocer, TEPAC, SAMR, etcétera, algunos para diseñar, otros para evaluar, pero tiene que haber una reacción específica dentro de lo que es la concordancia curricular desde la didáctica, de la didáctica desde el punto de vista de la pedagogía, autagogía, andragogía, etcétera, para poder llevar adelante este proceso. Y eso es lo que nos llama a hacer la reevolución de la educación, que es algo que eventualmente nos puede tomar muy poco tiempo o nos puede tomar mucho. ¿De qué va a depender? Y aquí estas palabras son, como dicen los programas de televisión, me hago responsable. Mis palabras es especulación responsable. Va a depender de los avances tecnológicos. Si nos damos cuenta que aquí a medio año los avances tecnológicos nos están pisando los talones como humanos en educación, les aseguro que el cambio va a ser muy rápido. Las instituciones van a tener que adaptarse. Y no digo que despidan personas, no, no, no. Yo hablo de cómo trabajamos como institución, de lo que hacemos en general. Si la tecnología no se apura, ¿cierto? Y no nos pisa los talones, el cambio va a ser lento, porque nadie nos apura. Porque en educación tenemos tanto que hacer, tanto papel que llenar, tanta clase que hacer, que tiene que llegar una pandemia para mostrarnos que hay otras realidades y que se pueden hacer las cosas de manera distinta.
Y en este caso lo más probable es que no sea una pandemia, sea un instrumento tecnológico, un artilugio que nos diga, oye, ojo, esto se puede hacer en menos tiempo y no estáis aprovechando las herramientas que hay. Y, interesante. Piensen que hay colegios en Estados Unidos que ya están ocupando solamente IA para trabajar con sus estudiantes, no hay profes. O sea, hay un par de profes que están guiando todo aquí y allá, y eso es así. Y los chicos estudian y les va re bien. Y ahí uno se pregunta, pero ¿qué significa eso? Que nos vamos a quedar sin trabajo. A estas alturas de la vida, si seguimos cualquier tipo de lectura de Isaac Asimov, ¿cierto? Si nos ponemos a ver las películas de Nolan, etcétera, vamos a quedar todos sin pega, hasta ellos. Eso puede pasar de aquí a 100 años, 200 años, etcétera, 5 años, depende. Pero lo que voy yo con esto es que la gente está empezando a probar y es el mejor momento para empezar a ser creativo y a probar. ¿Ustedes conocen la última herramienta que sacó GPT que se llama Atlas? ¿No? ¿No lo han visto? Se la voy a mostrar un poquito, solamente para que terminemos con esto de que, oye, todos los días están saliendo cosas nuevas y que te dejan al final así como, ¿y esto por qué yo no lo conocía? Es que ya tenéis que conocerlo, si no te queda otra. Entonces, fíjense, voy a compartir de nuevo Atlas, que Atlas es muy, muy, muy simple. De hecho, tú lo ves y es casi insípido. Ahí está Atlas. Y es GPT, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la gracia? Miren, yo voy a insertar aquí una dirección y voy a ir a YouTube, porque es un navegador, es un browser. Mire, ChatGPT Atlas. Fíjense. Aquí habla de animación, ¿cierto? Aquí hay alguna polémica. Entonces, ¿saben qué? Yo voy a... Mira, justo acá, el microscopio filosófico de Paulina. Entonces, yo voy a presionar acá sobre ¿cuál es la gracia de esta herramienta que nos está entregando GPT? Voy a ir al video, pero le voy a poner pausa. Este video dura 1 hora 36. ¿Qué pasa cuando tú quieres? Es justamente Guinevere. A ver, ¿cómo leo tu nombre? Guinevere, Guinevere. Es muy arturiano tu Genevieve. nombre. Genevieve. Guinevere, En ok. francés. Je ne parle pas français, pero algo se entiende. Entonces, fíjense, cuando ustedes están curando un contenido, ¿cómo lo hacen? Imagínense que quieren buscar información acerca de un tema específico para entregarlo a sus estudiantes. Uno tiene que revisar el contenido, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando hay videos como estos? Tú sabes que este video está bueno, pero no sabes de qué trata, y si es que hay algo entre medio que te pueda ser complejo. ¿Cómo lo haces? En este caso, yo podría hacer esto, fíjense. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, ya. Fíjate que aquí arriba dice preguntar a GPT. Yo abro y le digo, oye, Sam, ¿de qué trata este video? Y entonces, ¿qué hace GPT? GPT todo lo que se está navegando, lo empieza a revisar y me puede decir de qué se trata, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tú estás interactuando con el contenido del sitio. Y eso, si bien hay otras guías que antes lo hacían de una manera muy sutil, muy sucinta, yo lo encuentro que es extremadamente poderoso. Ahora, se está demorando en responder claramente porque es un video sumamente extenso y tiene que revisar todo ese tiempo que hay ahí. Pero fíjense, por ejemplo, le voy a entregar otra URL. Esta que se lo voy a aprovechar a compartir a ustedes que les va a servir. Miren, les voy a dar esa URL Ay, no me la copié entera, espérenme. Yo sé que me pasé 2 minutos, denme un segundito, termino el tiro. Fíjense, aquí hay una propuesta básica para análisis evaluativo apoyado por IA. ¿Ya? Entonces yo aquí mismo le puedo, si es que esto no ha terminado todavía está leyendo, está trabajando, y yo le pregunto a GPT, ¿de qué trata esto? Entonces GPT, ¿qué hace? Va a revisar todo el contenido del sitio, y que aquí hay harto contenido, porque ¿cuál es la idea de esto? Es presentar una idea de instrumento. Pero dejemos que nos diga acá. Este documento en Notion, propuesta básica para análisis evaluativo apoyado por IA, es una introducción a un enfoque análisis post-evaluación, que tú o quien lo haya creado plantea de la práctica docente y el trabajo directo de estudiantes. Y fíjense que te da todo el resumen. Entonces yo podría decirle, oye, esto es digno de ser material para capacitación docente en evaluación.
siempre tiene que estar la mirada del humano sin duda. Si al final tú vas a ocupar el material y si el material no te sirve, vaya a pasar tú la plancha. Pero fíjense, sí, y te digo por qué. Y te lo digo sin dudar, sí lo es. Tiene un origen situado, integra. O sea, ya vais conversando. Y ojo, no funciona solo con texto. El video también, y fíjense, aquí me dice, oye, es el episodio 13 del podcast El microscopio filosófico. Entonces, y te empieza a decir de qué se trata. Inclusive con cosas interactivas. Por ejemplo, este Genially. Lo voy a cambiar de slide. Esta Genially que trabaja un contexto que está hablando de los widgets acá para poder trabajarlo de manera totalmente interactiva con los estudiantes. Yo le puedo decir, ¿y ahora qué trata esto? Y va a revisar lo que hay. O sea, le den el poder de esto para poder ocuparlo en clase. Desde el punto de vista didáctico, esto es sumamente poderoso. Si esta página pertenece a un compendio de Community Builders, en la particular el artilugio llamado Memorias de Guerra. Y aquí se propone un escenario, bla, 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 y te da toda la especificación. O sea, si no le demos el potencial didáctico a esto, es porque estamos lejos de la revolución. Así que, ojo, porque la verdad es que esto cambia el juego nuevamente. Ya no es que tú tengas que estar copiando de un navegador, pasando para allá, pasando para acá, preguntándole una IA, preguntando. No, estáis trabajando con la IA dentro de la página, dentro del recurso, dentro del video, dentro no sé, si tienes la posibilidad de ver realidad aumentada con esto, de poder meterte a algún metaverso o algo, ya puedes interactuar con esto. Entonces, los potenciales que se está trabajando es sumamente relevante para la educación. Miguel Ángel nos dice acá, prácticamente le pones un paper y te lo explica, o incluso dependiendo de la personalidad de la IA, te lo critica. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, ¿a qué voy con todo esto que estamos revisando y viendo ahora? Veamos y sigamos adelante buscando el concepto, evolucionar lo que hemos hecho, de irnos pensando. Y una cosa que lo digo siempre y que me cuesta mucho que lo entiendan, porque la gente piensa que uno habla de esto y dice, no, pero es que yo no puedo cambiar todo del día para otro. Sí, pues si no puedes hacerlo, no puedes hacerlo de un día para otro. No puedes cambiar toda tu práctica docente de un día para otro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Oye, deja tu práctica al 95% igual, cambia un 5%. Cambia un 5% y prueba que funcione. ¿Funcionó? ¿Te sentiste cómodo? ¿Cómoda? Fantástico. Pasa el otro 5% más. Es que no tengo más tiempo. Bueno, es que te vaya a tener que dar un poquito de tiempo. Que es lo mismo que pasa cuando me dicen, oye, es que estas herramientas son de pago. Oye, pero si todas las herramientas son de pago, po. Lo que pasa es que algunas te presentan algunas cosas gratuitas, pero también necesitan vivir como nosotros. Entonces, las invito, de verdad, a que vayan y sigan adelante con todo este contexto. Vayan buscando lo que es más adecuado para ustedes en virtud del proyecto educativo de la universidad, del instituto, ¿cierto? Que tengamos una visión abierta a las cosas y que también le digamos a nuestros estudiantes lo que pueden ocupar, lo que pueden hacer y cómo lo pueden utilizar. Porque fíjense que esto que les acabo de mostrar, que esto salió hace un par de días, 3 días, 4 días, no me acuerdo, hace poco, eh, abre un potencial súper grande para el chico que estudia, para la chica que tenga que generar algo, y no hablo del punto de vista de la copia. ¿Por qué? Porque la copia no es problema del estudiante, es de cómo nosotros estamos haciendo las evaluaciones. Entonces yo sé que después de esta charla me van a odiar, pero, pero son cosas que hay que conversarlas sí o sí, ¿ya? Entonces, disculpen, me pasé 7 minutitos, lo siento mucho María Antonieta, pero nuevamente ha sido un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, y cualquier cosa, saben que me pueden encontrar en LinkedIn, o los contactos los pueden tener a través de Rodrigo, de María Antonieta, de los chicos, y ustedes ya todos me conocen, así que no hay problema. Un gustazo. Muchas gracias, profesor Luis, como siempre, entretenido con cosas muy claves que nos van a permitir seguir innovando y, por supuesto, seguir trabajando con la IA y con todas aquellas aplicaciones que cada vez que nos reunimos con usted nos entrega como tips y que ya, para que lo vean, muchos profesores ya lo están integrando y ha sido siempre una tremenda contribución. Muchísimas gracias, profesor. Y Un gusto estar con ustedes. con este interesante espacio que nos permitió trabajar hoy día con el profesor Lastra,
Estamos cerrando esta jornada. Queremos agradecer profundamente su presencia, su entusiasmo y compromiso que han demostrado durante este encuentro. Hoy hemos compartido experiencias inspiradoras que reflejan la esencia del Centro Interdisciplinario de Innovación Educativa, CIED, una comunidad académica que aprende, experimenta y que se atreve a transformar la docencia universitaria desde la creatividad, la colaboración y la tecnología con sentido humano. Cada exposición, desde el hiperespacio educativo hasta el uso de la inteligencia artificial en los docentes, la exposición de nuestros estudiantes, nos recordó que innovar no es solo incorporar herramientas nuevas, sino que representa nuestra práctica para poner el aprendizaje en el centro. Nos despedimos con la convicción de que cada experiencia compartida hoy es una semilla de futuro, una invitación a seguir investigando, experimentando e inspirando. Les esperamos el próximo año con nuevas experiencias, nuevos desafíos y sobre todo la misma pasión por innovar para enseñar y mejorar. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, que estén bien. Muchas Gracias. gracias. Chao.